Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, son las 8 y 12 minutos de la mañana. Lo dije antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios Carmen Lizarbe. Ella es politóloga y directora del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, el CICEPA de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ha venido Alberto Adrián Sen, que como ustedes saben es analista, ha sido parlamentario andino y bueno, está muy vinculado a la política también, y es un gusto tenerlos ambos en el programa. Carmen, Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy gracias por la invitación. Gracias, no, al contrario, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos. Ayer Keiko Fujimori ha dado un mensaje a la nación. Hoy día se va a discutir dentro de poquito ya la prisión preventiva. Y la pregunta es porque ya hemos difundido un poco los audios de lo que ha dicho Keiko, en fin. Carmen, tal vez contigo, ¿cuánto hay que creerle a Keiko Fujimori en su convicción, ¿no es cierto?, de cambio y de reencuentro nacional? Porque ha hecho un llamado a todas las fuerzas políticas. Ya el presidente ha dicho, basta ya de estar peleándonos. Es verdad que ella no asume la principal responsabilidad. Ella dice, todos hemos tenido un comportamiento de tal magnitud que no ha permitido que avancemos en una agenda común. ¿Cuáles son tus impresiones sobre eso? Bueno, creo que la señora Fujimori enfrenta un momento crítico, dificilísimo. En la audiencia de esta mañana veremos los resultados de una investigación que tiene indicios muy fuertes en su contra, ¿no? Y creo que es justamente el peso de esa de todas estas evidencias que se han ido haciendo públicas lo que la motiva a salir públicamente a conciliar. Pero yo creo que a las personas hay que juzgarlas por sus hechos, ¿no? Y en la política lo que importa, más que las palabras, son las acciones. Y entonces lo que vemos es a la lideresa de un partido que tenía una mayoría absoluta en el Congreso, muy fuerte, y que ha hecho en 3 años, que ha hecho en este tiempo. Entonces sus palabras tienen que ser contrapuestas con las acciones de la bancada, ¿no? Y lo que hemos visto nosotros es un fujimorismo obstruccionista desde el primer día. No podemos olvidar, el presidente Kuczynski en menos de 6 meses tuvo que enfrentar prácticamente el decapitamiento del ministro más importante, Jaime Saavedra. En ese momento se empieza a jugar con la censura al ministro Saavedra, se empieza a jugar esta dinámica de pugna entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? En un país, recordemos que tiene un sistema presidencialista que coloca al presidente de la República como jefe del Estado. Y entonces lo que vimos en ese momento es que empieza una especie de gobierno bicéfalo. ¿No? El Congreso se pone como una cabeza a la misma altura del presidente y empieza a tratar de dominarlo ahí, desde ahí, ¿no? Cosa que finalmente logró. Venía, digamos, ¿no?, precedido de un anuncio que la propia Keiko Fujimori se encarga de hacer en cuanto pierde la elección. Y dice, vamos a gobernar y hacer el plan de fuerza popular. Nuestro mandato es hacer una oposición dura, nosotros nos ponemos al frente, y ese no es el mandato del Congreso. Sí, ahora, va a tener la palabra Beto sobre esa, para que reflexionen sobre eso también. Incorpora otra pregunta, que es la siguiente: ¿a quién trata de convencer Keiko ayer? Y si es que eso que ha hecho, esa presentación, no es una expresión también de un poco la distancia que tiene con la propia realidad, porque acaba de sufrir un revés serio en el proceso electoral, por ejemplo, municipal, regional, está en apremios y su bancada se está desmoronando. ¿A quién quiere convencer? ¿Es a la calle? ¿Es a los jueces? ¿Es a lo...? no sé, o tú quieres, Beto, dar por ahí una aproximación? Bueno, yo creo que hay que partir del reconocimiento que ha ganado Vizcarra, ¿no? Me parece que eso es importante, porque yo soy de la opinión que Vizcarra cambia la táctica en un momento determinado, ¿no? Es de un Vizcarra que, en mi opinión, negocia la salida del PPK con el fujimorismo, se da cuenta que bajo ese esquema está perdido, cambia el escenario, convoca referéndum y modifica el escenario, ¿no es cierto? Y además, en mi opinión, como he dicho ayer en mi Facebook, en este país los partidos no son derrotados por los otros partidos, ¿no es cierto? O se autodestruyen, o son derrotados por la fiscalía, o son derrotados por los medios, o son derrotados por los jueces, o por los poderes económicos. O sea, el juego político es bien extraño en este país, ¿no? Pero lo que yo siento es que efectivamente Keiko ha perdido y ha ganado Vizcarra, porque en realidad el referéndum fue un mecanismo y un instrumento para arrinconar al fujimorismo, porque no hubo ningún debate constitucional que yo había visto importante en estos días. No importaba el debate constitucional, no importaba el cambio.
y como alguien dijo, la presa de pollo del referéndum era la no reelección, ¿no es cierto? No, sin duda. Con lo cual canalizó la furia contra el Congreso. Dicho sea de paso, ayer había un revés también para el APRA que intentó boicotearlo, llevando una discusión al jurado, que el jurado le ha dado la razón al Ejecutivo, digamos. Pero, también claro, ha ganado ahí, digo, Vizcarra, claro. Entonces te das cuenta, y por lo tanto, y yo creo que el objetivo principal hoy día que tiene Keiko, además de salvarse los 3 años que le podrían tocar como prisión preventiva, que me parece un exceso. No estoy muy en general, la prisión preventiva es... Me parece un exceso, yo creo que tiene que ser revisada. Eso ya pasó con Ollanta-Humala y Nadine, qué sé yo. Que es, uno, el problema de su propia libertad, y segundo, la unidad de su bancada. Y la recomposición, como ella dice cada rato, de la familia, que es en la práctica la recomposición del fujimorismo como fuerza política. Ahora, pero en ese escenario de debilidad del fujimorismo, con una predominancia en la iniciativa política del presidente de la República, no tiene más posibilidades, inclusive de, si tú quieres, captar o buscar adhesiones dentro de la bancada del fujimorismo, Vizcarra, que la propia Keiko Fujimori. De hecho, ya 6 parlamentarios se reunieron con Vizcarra sin claro, que pero supiera. Está bien, pero al margen de eso tienes que entender, en mi opinión, que está salvando lo que puede salvar. No, sin duda. Entonces, sin duda. Y ya sabe que es como el año 2000 cuando cayó Fujimori. Sin control, como se dice acá, o sin mayoría parlamentaria, el fujimorismo tiene un serio problema. El año 2000 se rompió su bancada fujimorista, permitió el ingreso de Pañagua a la presidencia del Congreso y permitió después la presidencia constitucional. Entonces, hoy día está en un trance parecido al 2000. Se le comienza a romper su bancada. Entonces, eso es, y yo coincido con Alberto Adriancén en eso. Entonces, le habla un poco a su bancada para la unidad, para desde ahí tener el único reducto de poder que le queda. Y además para un plan de efectiva reconciliación con Vizcarra, me parece que hay que tomarla más o menos más allá que sea lo que uno pueda pensar de ella. Porque está derrotada. El problema en este país, y probablemente que me extienda, había un conflicto entre unos abstractos entre un presidencialismo acotado en este país y un parlamentarismo achorado. No tanto achorado, sino que tiene una serie de prerrogativas sin duda, que restringe el presidencialismo. Entonces, ahora ya sabemos, como alguien dijo, que contra el jamón, ¿no es cierto? Y el jamón lo va a cortar Vizcarra. Entonces estamos en ese contexto. Carmen, tus apreciaciones en torno a también lo que ha incorporado entonces, ¿qué cosa está buscando Keiko Fujimori? Bueno, sí, está tratando de unificar a una bancada que yo creo que más bien claramente se está desbandando, porque en realidad es una bancada que no responde a la lógica partidaria. Yo sí discrepo. Yo no creo que vemos aquí un juego partidario propiamente. Creo que no lo tenemos hace mucho tiempo. Cuando Fujimori, el padre, llegó al gobierno, llegó compitiendo contra Mario Vargas Llosa, el literato y ya ganador del premio Nobel, y los dos eran outsiders. En ese momento ya no había partidos políticos en el país. El sistema de partidos políticos colapsó y el gobierno de Alberto Fujimori fue la evidencia de ese colapso, ¿no? Desde entonces lo que tenemos son otro tipo de organizaciones que funcionan con lógicas distintas, ¿no? Y entonces son más franquicias, son más emprendimientos políticos para lograr puestos, pero luego las alianzas y las articulaciones que se pueden tejer alrededor de esto no responden ni a proyectos políticos, ni a militancia, ni a intereses comunes, ni a ideologías tampoco. Ahora, pero en ese contexto, ¿no? Carmen, no resulta... Son más alianzas de negocios. Entonces, el desbande de la bancada tiene que ver también con el hecho de que en una situación tan crítica, de tanto peligro, de un costo y un riesgo tan alto para todos los miembros, obviamente cada quien es libre de tratar de salvar su pellejo, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Pero quería preguntarte ahí, Carmen, en relación a eso. Entonces es mucho más complicado todavía para Keiko, digamos, invocar la unidad en un escenario en que cada uno se está yendo para la libre. Mucha gente ha resaltado las virtudes y la honestidad de Francesco Petrosi de salir a tiempo del fujimorismo. Ese señor ha visto que ya el barco se está hundiendo, de hecho me voy antes de que termine cayendo. Pero entonces, ¿qué cosa crees que puede ofrecerle hoy día Keiko a esa gente para que se quede con ella, versus lo que el gobierno le puede ofrecer a ellos en un momento en el que estos parlamentarios, por ejemplo, tienen que responder a sus regiones también por su comportamiento? ¿Cómo se va a manejar ese? Bueno, no sé, es un terreno para mí más difícil. Yo no conozco los manejos internos del fujimorismo, pero
Sí, me inclino a pensar que quienes tienen menos, están menos vinculados a la cúpula, ¿no? Y menos presionados de manera directa por su participación en la cúpula, van a tratar de salir. Me parece lo razonable, ¿no? Beto. No, fíjate, yo creo que comenzar cuando hablo de partidos me refiero a lo que existe realmente. O sea, creo que hay un artículo sobre las elecciones municipales y los bienes de alquiler, no sé, o sea, pero también creo que son partidos. El Fujimori ha intentado ser un partido y eso no hay que negarlo. O sea, es una sociedad de pillos, no es, que se rige por las ventajas, por los beneficios, por los incentivos o los desincentivos, y esa forma de terminar la política no la comparto, ¿no es cierto? Y lo que le ha faltado es lo que Pero es partido en tanto que, entonces, Beto, en tanto que una estructura, un interés por su gran elección. Son las nuevas formas de partido. O sea, tú no puedes medir los partidos como si fueran hace 30 años. ¿No? Todo el mundo se dice, antes teníamos a Raimundo del Villar, teníamos a fulano de tal, pero ya no lo es, son partidos mediáticos. Hoy estamos asistiendo a un espectáculo político. Los fiscales son también parte del espectáculo político, ¿no es cierto? Hoy día no hay juicio en el cual los fiscales no filtran información, que es parte del juicio. O sea, antes que yo sepa, que yo recuerdo, nunca ha pasado eso en el país, ¿no es cierto? Entonces, estamos frente a otro tipo de escenario. Pero más allá de ese problema, me parece que el fujimorismo, o sea, no ha podido vencer. Por un lado, no ha tenido un norte político. Keiko, como he dicho, sabe tanto de política como yo sé de física cuántica, porque ella, cuando debió conciliar con PPK, que fue en el momento de su vacancia, se equivocó. Y cuando debió... Está extrañando a PPK ahora, ¿no? Claro. Cuando debió apoyar, por ejemplo, el arresto domiciliario, se equivocó. Y cuando, en mi opinión, debió romper el escenario, ahora quiere conciliar. Ahora, por razón, porque está perdida. Pero antes pudo romper el escenario. Y generar un escenario donde ella se puede presentar como candidato al Parlamento. O sea, ha tomado malas decisiones tácticas, que es lo que te quiero decir desde mi punto de vista, Keiko Fujimori. Es una pésima política, fuera que además, ¿cuál es la cohesión ideológica del fujimorismo? El padre, ¿no es cierto? Bueno, pero eso no puede ser una ideología, ¿no? ¿Cuál es la cohesión ideológica de Podemos o del PPP, ¿no es cierto?, de Acuña? Son partidos ideológicos, políticos, sociales, como se llama en la literatura académica. Pero sí me parece que estamos frente a un momento en el cual el presidencialismo, por hablar un término, ha logrado imponerse al parlamentarismo. Porque si tú te fijas, esta modificación que se ha hecho en la Constitución respecto al 79 de la disolución del Parlamento, Fujimori la corta a 2 y no a 3. En el 79 eran 3 consejos de ministros censurados y la corta 2. Curiosamente, las armas que se nutrió el fujimorismo le han servido a Vizcarra para derrotar al fujimorismo mismo, vía la disolución del Congreso y haber canalizado un antifujimorismo que hasta ahora nadie lo podía representar, y finalmente lo terminó por representar Vizcarra. De acuerdo. Ahora, Carmen, sobre eso, ¿no? Siguiendo un poco ese hilo de la reflexión. Y es curioso porque en esta lógica de que efectivamente tienen problemas serios estas agrupaciones con intereses, estas franquicias, pero se llaman partidos, así están inscritos en el jurado y la gente vota por ellos en las elecciones, ¿no es cierto? Hemos adoptado la definición mínima de partido, organización que compite por cargos en elecciones. Eso es todo lo que queda, ¿no?, de la definición. Sí, de acuerdo. Y entonces, pero en ese escenario, ¿no es cierto?, de que esos son el tipo de partidos que tenemos, es curioso que a ese tipo de partidos que tenemos le ha ganado, no en la elección, pero sí en la disputa política, en los ejes ya del gobierno, alguien que no viene de un partido, porque Vizcarra no fue elegido por nada. Es decir, Vizcarra, como Pañagua en su momento, siendo Acción Popular, son las circunstancias lo que los ponen en el poder, y esos son los que finalmente se oponen a este tipo de partidocracia. ¿Tu interpretación sobre eso? Bueno, yo creo que lo que vivimos es una especie de páramo, ¿no? No queda nada de una estructura política ni partidaria y en general ni democrática tampoco. Yo creo que es alentador que el presidente Vizcarra haya tomado un curso firme para enfrentar un Congreso que había deslegitimado por completo sus funciones, ¿no? Como ha señalado Beto. Eso me parece importantísimo, y estamos donde estamos porque el presidente ha podido encarar la situación, pero el presidente
presidente es un hombre solo, no tiene bancada, no tiene partido, no tiene mucha gente detrás. Y esa es en general la situación de la gente que hace política. No hay organizaciones con arraigo, con mucha fuerza, ¿no? En ese páramo, me parece que el páramo creo que tiene que ver incluso con el comportamiento de los fiscales que anotaba Beto, ¿no? Todo es una especie de show, todo está finalmente en el terreno, en un espacio abierto, ¿no? Incluso las instituciones como el Poder Judicial dependen también de la opinión de lo que la gente vaya a decir. Eso es clave, esa caída brutal del fujimorismo en las encuestas, un fujimorismo que hasta hace medio año era considerado como sólido y con un 20% imbatible, etcétera, ¿no es cierto? Hoy día está completamente derrotado en la opinión pública, y es esa percepción, esa imagen pública fundamental también para su derrota en otros campos. Así de frágil y de poco institucional es nuestra política. De acuerdo, y ahí quiero incorporar, Beto, otro elemento, ¿no? ¿Cuánto del descrédito de la política en general y del Fujimorismo en particular ha tenido que ver los presuntos vínculos con la corrupción? Porque Keiko no solo aparece como obstruccionista, como confrontacional, como antidemocrática si quiere, sino también como corrupta. En la última encuesta que se publica, supera ya a Alan García en términos de quiénes son los políticos que están más vinculados a la corrupción. No sé qué decirte francamente, porque por ejemplo, yo creo que las dinámicas políticas en Lima más tienen que ver con la polaridad autoritario versus antiautoritario. Muñoz es el ejemplo típico, ¿no? Creo que las dinámicas en provincias o fuera de Lima tienen otra forma de expresarse, ¿no es cierto? O sea, Adubiri en Puno, Zenón Cueva, que es miembro de Patria Roja además, directo y dirigente de Patria Roja. ¿Y se vuelve malo? Es bueno, me parece que es bueno, por fin Patria Roja gana alguna región. A mí me parece que lo de Adubiri es bueno. Es bueno, ahora, pero lo que tú te demuestras que hay dos dinámicas distintas de la política, ¿no es cierto? Acá pesa más la clase media que en la definición de política. Muñoz, ¿no es cierto? Estaba frente a una especie, entre comillas, de violador de una mujer, asesino de un periodista, frente a un tipo que tenía un lema, en opinión, horrible, ¿no? Lima Flores me parece una cosa tan clasista que en fin, ya, pero y en provincia es otra la dinámica, ¿no es cierto? Entonces, a veces no sé qué decir, porque como yo muevo en Lima y en fin, creo que aquí sí pesa mucho el tema de la corrupción. Pero entonces, porque fíjate, con paradojas como el caso de Mandriotti en Callao, que ganó las elecciones, ¿no? prófugo, que tuviste reportajes sobre ese tipo de captura en jefe de una banda, y lo primero que le dicen cuando lo tienen la policía, llamen aquí que es Mandriotti. Entonces, nada menos. Entonces, lo que te quiero decir es que pero el otro que iba segundo en esa misma contienda del Callao está vinculado a Chipú Callao, que ya sabemos lo que es. Entonces, pues, tío, bueno, hay cosas que te relativizan pero entonces, relativizando eso y entendiendo las dinámicas diferenciadas en términos de lo Lima y las regiones, no está ahí, y le pregunto a Javi después para que tú reflexiones, Beto, que está la oportunidad del presidente de buscar su propia legitimidad, las regiones, es decir, reunirse con los alcaldes, con la región y decirle, miren señor, yo no tengo partido, pero tengo la iniciativa política. ¿Por qué no armamos la próxima iniciativa de reformas importantes de centralización, por ejemplo? No sé. Sí, por supuesto. Yo creo que hay una oportunidad importantísima ahí. Está claro, además, que la legitimidad del presidente viene directamente de la población. Este es un presidente que gobierna y que adquiere fuerza porque adquiere fuerza en las encuestas. Cosa que no me parece a mí, no estoy diciendo que sea importante o bueno para nuestra política, ¿no? Lo constato como un hecho. ¿En el sentido que te puede llevar a una situación un poco más populista, más? Por supuesto. Tiene un riesgo. Por supuesto. Y porque este es un sistema organizado sobre la base de la representación política. Yo creo que el sistema de representación en general está en crisis hace mucho tiempo, y ya estamos viendo la debacle de ese sistema organizado en función a una representación que no funciona hace mucho tiempo, ¿no? Pero esa es, digamos, una lectura más de fondo. En este momento el presidente se sostiene simplemente sobre la opinión favorable de la población.
Y yo concuerdo contigo en que una cosa importante hacia adelante sería trabajar directamente con representantes de las regiones, cosa que fue además una promesa importante del presidente Kuczynski en su candidatura y de la cual Vizcarra era el representante más importante, justamente como presidente regional que fue. Así es, entonces retomar esa parte del plan de gobierno me parece fundamental, ¿no? Yo vengo de Apurímac, yo he estado 10 días haciendo un estudio en Tambobamba y vengo de mirar también cómo se ve la política desde ahí, y sí se mira, y creo que el tema de la corrupción es interesante porque también la gente va matizando sus posiciones, sus posturas. Hay cosas que se toleran en el día a día, pero hay también momentos críticos, líneas definitorias, ¿no? Que marcan, digamos, un lado y el otro, y la gente se posiciona así antagónicamente. Eso lo vimos también en el 2000. Sí, ¿no? sí, ahora, yo te digo, a mí me toca viajar mucho también, y además haber estado tan vinculado y comprometido con, por lo menos, la difusión de estos audios de la vergüenza. Yo viajo a distintas zonas y la gente lo que conoce sabe de la corrupción. La gente sabe que es que la telenovela tiene 3 capítulos al día, y entonces todo el mundo está... tenemos que ir por una reflexión final en torno a yo creo que estamos frente sobre eso, ¿ya? A lo que llamó de la Puente, Juan de la Puente, una democracia plebiscitaria, ¿no? Porque es una buena definición, ¿no? O sea, porque efectivamente es un presidente que no tiene casi bancada, que también tiene que recomponer su bancada, no solamente Keiko, ¿no? No tiene partido, y efectivamente ha logrado una buena representación del antifujimorismo, que no tenía representación política. Como siempre decía, eran estos judíos que van por el desierto aquí, van por las calles de Lima gritando una vez al mes, y han logrado a través de Vizcarra una representación. Entonces yo creo que en ese sentido la pregunta que me hago es ¿qué va a pasar después del referéndum? Porque en realidad lo que se va a votar no va a modificar en nada tu vida. O sea, digo, lo único que va a pasar después del referéndum es que el 10 nada va a cambiar de manera importante. Es lo de verdad. Es lo que yo creo, a veces pienso que estamos frente a un momento gatopardiano también, ¿no? O sea, yo creo que la gente ha votado o está con Vizcarra porque Vizcarra la ha parado al fujimorismo y ha dicho, y lo que único que a mí me hace bien de lo que tú estás haciendo es que estos comunistas no se van a repetir. No hagan la reelección, ya. Entonces la pregunta es, el 10 ¿qué va a pasar? Como moría la película, al día siguiente ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, crees tú? Eso depende ya de la capacidad que tengan los movimientos sociales y los partidos de oposición de armar otra agenda distinta a este antifujimorismo que ya ha llegado a su límite máximo. Tenemos que desfujimorizar la agenda política de este país, que parece fundamental. Ya, pero Carmen lo que dice ahí es que el presidente puede desfujimorizarla en un relacionamiento con otros actores, sobre todo nacionales, en una agenda distinta. Es una apuesta compleja que yo creo que habría que intentar, intentarla, pero tiene poquísimos recursos en la mano, como estamos viendo. A la vez es un trabajo muy duro. Yo lo que pienso es que tenemos una segunda oportunidad. Creo que esta crisis, creo que sería importante trazar las similitudes con la que vimos en el año 2000, ¿no? El momento del fin del primer fujimorismo, y ahora estamos en una segunda situación crítica, pero los 18 años que nos separan de esa caída, ¿no? Tiene que ser también un tiempo de reflexión para todos los que nos analizamos política, hacemos política, y porque no solamente el fujimorismo se recompuso, hay montones de errores, de abandono del espacio político, no ha habido un esfuerzo serio por construir alternativas políticas sólidas desde abajo. Los movimientos sociales, que yo he estudiado por muchos años, mi tesis doctoral es sobre eso. Sí, o sea, han funcionado como una especie de muro de contención del fujimorismo, ¿no? Y creo que hay que reconocer el mérito también, ¿no? En este momento de lo que ha sido la calle y la movilización social antifujimorista en todos estos años, porque en el espectro político formal no ha habido esa capacidad de resistencia. Pero esos movimientos y esas movilizaciones tampoco dieron el paso para construir una alternativa política distinta, ¿no? Y el espacio vacío en la política es... Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, decir, no existe el espacio vacío, siempre alguien lo va a ocupar. Yo me acuerdo, ¿no?, de las movilizaciones de los 90, el 97, 98, yo estaba en la universidad todavía, era parte del movimiento universitario y todo ese rollo. Todos mis amigos que eran los líderes de esa movilización, ninguno ha terminado en un partido político. Algunos, sí hay. Pero no, digamos, algunos en el sentido de efectivamente que no se canalizó. No digo que
eso haya tenido que necesariamente convertirse en un partido, pero digamos de esa perspectiva. Por eso es que lo que dice Beto en torno a lo que Vizcarra está haciendo ahora, de él ponerse a la cabeza de ese movimiento, le garantiza el popularidad de buen gobierno, pero no partidocracia suficiente para... Pero ahí el problema que tiene Vizcarra desde el punto de vista es que si quiere cambiar de agenda, digamos, porque va a tener que negociar con el Fujimorismo en el Congreso. Sí. Entonces, esta consigna que hiciera en el Congreso, para Vizcarra, se acabó. Se acabó. A ver qué queda del Fujimorismo en el Congreso, ya, ¿no? pero ya está bien, pero digamos, están jugando pues a cada uno a aguantar su bancada y el otro a decir, he conversado con 5, fíjense, y se dan que hay más. Entonces, es la lógica. Y la segunda cosa, fíjate que las 2 veces que ha caído el Fujimorismo ha sido por factores, en mi opinión, extrapolíticos. Ajá. Porque en realidad la crisis del Fujimorismo del año 90 y del año 2000 deviene por los videos. Sí. Y esta vez por los audios. Es decir, estamos frente a una política donde otros hacen política y no los políticos, ¿no es cierto? O definen las situaciones políticas en función a cosas extrapolíticas. También porque los políticos, o lo que llamamos partidos, no son pues organizaciones políticas, son otro tipo de... Yo creo que no, fíjate, ¿tú crees que en Estados Unidos son organizaciones una cosa parecida a la que estamos viendo ahora acá? Tienes más libertad para dar plata en las campañas electorales, anónimamente. O no ves estas series danesas, cómo negocian los políticos, te hago 2 puentes a cambio de tu voto. Lo que pasa es que estamos descubriendo House of Cards en todos los países. Claro, entonces House of Cards en todos los países. Entonces, tampoco aquí estamos en una especie de loazal, digamos, lo quiero decir, ¿no? De acuerdo. Beto, Carmen, muchísimas gracias por haber venido, interesantísimo. Vamos a repetir la conversación, lo vamos a invitar más seguido, porque además la gente ha valorado muchísimo que estén esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ti. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí, no hay derecho, no se puede. No hay derecho, no.